Bendiciones, gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro canal. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un grato placer poder compartir con usted en este día, esperando que sea de bendición lo que vamos a tratar para todos. Sé que será así. Un tema muy interesante en el día de hoy. Si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo, compártalo, dele a todas las campanitas para que le lleguen siempre las notificaciones y pueda saber todo lo nuevo que sale en este canal. De paso, también quiero invitarlo a que participe los lunes en nuestro programa El Interactivo con el Pastor Almanza, 9 de la noche, hora República Dominicana. Es en vivo, podemos interactuar, respondemos comentarios, preguntas, y así podemos tener un espacio donde podemos estar un poquito más cerca. Hoy yo quiero hablar sobre cuál es la Biblia más favorable, más recomendable para el creyente. Muchos cristianos preguntan, es una pregunta muy constante, muy recurrente, ¿de qué Biblia es mejor? ¿Qué traducción es mejor para el estudio o para el uso personal de un cristiano? Y muchas personas creen o entienden que dependiendo del tipo de Biblia, de escritura que tienen, pues tendrán resultados hasta cierto punto favorables. Tenemos que hacer un recuento antes de hablar de esto con un poco de historia y de algunas de las traducciones más antiguas de la Biblia, porque la mayoría o muchos de los cristianos desconocen muchas cosas sobre las escrituras y el proceso que ha tenido que atravesar la palabra de Dios para llegar a nuestras manos como la tenemos hoy en día en ese papel físico o digital, pero en alguna traducción que utilizamos en las diferentes religiones o denominaciones. Lo primero es que las escrituras tienen un contexto espiritual, tienen un contenido espiritual, y eso es lo que hace que las escrituras sean trascendentes en el tiempo y en el espacio. Y eso es lo que hace que la Biblia sea el libro más perseguido a través de la historia, el libro que se han quemado más ejemplares y por el cual han muerto más personas, además de ser el libro que ostenta el récord Guinness como el libro más vendido en la historia de la humanidad, el libro más traducido y también el libro más leído. Todo eso lo encierra las Sagradas Escrituras. Pero hay cosas que nosotros debemos de saber. Y cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, tenemos que entender que en el principio, en el pueblo judío principalmente, tenían lo que se llama la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Que no tenían escritura y lo que hacían eran los padres que le transferían tradicionalmente el conocimiento a través de la palabra oralmente a sus hijos. De ahí que vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, el Shema, en el capítulo 6 de Deuteronomio, que a los padres se les manda a enseñar a los hijos la palabra y a enseñarle quién es Dios. Entonces de ahí vemos la tradición oral, que era lo primero antes de las escrituras. Había una forma de enseñar las escrituras de manera verbal. Ya más adelante en el tiempo, con el avance tecnológico de aquellos tiempos, que se empieza a escribir, aunque la escritura y la palabra pues tiene una connotación muy misteriosa, porque se data que antes de los sumerios ya las personas podían tener la escritura. Sin embargo, muchas de las escrituras más antiguas que tenemos y de donde entendemos que proceden es de los sumerios, que era un lenguaje muy diferente al que nosotros expresamos en lenguas modernas en el día de hoy. Entonces, hay muchas conjeturas sobre esto. Lo que sabemos es que el hombre siempre ha hablado, de alguna manera se comunica, no importando en el idioma que sea. Y eso es un misterio de lo espiritual, porque la palabra es espiritual. Lo que yo estoy expresando ahora no es simplemente un viento, un aire que sale de mis pulmones a través de la vibración de mis cuerdas vocales, sino que es un contenido con un razonamiento, con un pensamiento, con una información y por lo tanto con energía que la materializa y es espiritual. Al final de cuentas, la palabra en todo el sentido, sea humana o sea la palabra de Dios, tiene el contenido espiritual. Entonces, lo que Dios transfiere al hombre es parte de su sabiduría, de su conocimiento, de las revelaciones misteriosas de cosas que nosotros desconocemos a través de la palabra, además del propósito del diseño divino para con el ser humano. Entonces la palabra es muy importante. En el caso del Antiguo Testamento, pues nos muestra toda la historia
del pueblo judío y de la interacción que Dios tiene con su pueblo y por lo tanto los propósitos futuros a través de las profecías que se van cumpliendo y se cumplen en el día de hoy en nuestras sociedades. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto, tenemos que entender lo amplio que son las escrituras. Cuando hablamos, por ejemplo, de los libros de la Biblia, de la inspiración o del canon bíblico, o hablamos de aquellos primeros libros que se entiende lo escribió Moisés y que en su gran mayoría fue por revelación, como el caso de Génesis, pues podemos entender lo fascinante que son las escrituras, con las historias que vemos allí, con los acontecimientos del pueblo en el proceso de su liberación, pero además con el carácter moral en las leyes que se establecen para vivir en orden, en armonía y en paz. Entonces, cuando vemos todo esto, vemos la importancia de las escrituras, no solamente para el pueblo judío, en el caso del primer texto que fue en hebreo y en algunas lenguas arameas que se escribieron, sino también ya más adelante cuando se traducen al griego y también en el tiempo de Jesús, que el griego ya también era dominante por la cultura que se había implementado a través de esas invasiones y esa conquista del imperio de Alejandro el Grande. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de todo un proceso histórico muy amplio. Para allá, ya por el tiempo del 285 al 246 antes de Cristo, se hace lo que se conoce como una de las primeras traducciones bíblicas, que es la Septuaginta, o la Biblia de los 70 o de los 70. Y esta Septuaginta es una traducción del hebreo y el arameo antiguo al griego. Un griego koiné, y ese griego pues es el que trae pues un conocimiento ya, porque en el caso del hebreo, el hebreo se vocaliza en el siglo 8 por los masoretas, o sea, se le agregan vocales, y al agregársele vocales al hebreo, entonces se comienza a crear una forma de pronunciación para traducciones a otros idiomas mucho más fácil. Por ejemplo, el caso de Jehová. Jehová es el tetragramatón y H, B corta H, y le agregan vocales. Ese no es el nombre de Dios, sino que es una invención del hombre, agregándole vocales al hebreo, y de ahí viene el término Jehová que nosotros utilizamos, al igual que Yahvé, que tiene que ver con traducción, tanto del hebreo al griego, y ahí cambia la pronunciación. Entonces, vamos entendiendo algunas cosas, pero no se queda ahí. Ya después de la traducción oral, después de esta primera traducción al griego de la Septuaginta, también encontramos otros textos que son muy antiguos, como el texto o el códice sinaítico, que es uno de los más antiguos, que es del siglo IV. El códice sinaítico es uno de los escritos del siglo IV y es una versión de la más antigua dentro de lo que tiene que ver con las escrituras. Se encuentra disperso, son pergaminos que están dispersos en diferentes bibliotecas del mundo y que allí encontramos pues estas escrituras antiguas. Ya entrando en tiempos más hacia adelante, porque es un recuento muy amplio, ya también tenemos una Biblia muy famosa en el 1569, que es la Biblia del Oso. Es la primera Biblia que traduce Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina, que era un español religioso que luego se convierte al cristianismo, o de alguna manera se aparta un poco de lo que nosotros podemos conceptualizar como el catolicismo, porque acuérdense que en el 1517 que explota la reforma protestante, unos 40 años, 42 años antes de la escritura de esta Biblia, y que la primera traducción que se hace en ese siglo XV es la traducción de Martín Lutero al alemán de la Biblia. También se había traducido al inglés, que se tradujo una parte del libro de Corintios al inglés, y esto tuvo que ver también con ese levantamiento de algunos ingleses que estaban también trabajando o enfrentándose en cuanto a la reforma protestante, que empezó en el siglo XIV. Juan Hus, Juan Wycliffe, algunos murieron por causa de este enfrentamiento con la iglesia, que ya estaba corrompida desde el siglo III, siglo IV, que en el siglo VI, siglo VII surge el papado y todo lo que ya algunos de ustedes conocen, para que la iglesia se corrompiera, queriendo unirse al Estado o uniéndose al Estado o queriendo establecer un imperio de gobierno humano y no espiritual. Entonces, en el 1569 surge la Biblia del Oso. ¿Por qué se le llamaba la Biblia del Oso? Porque en el pergamino tenía un oso y por eso se le llamaba la Biblia del Oso. Esta Biblia fue modificándose y ya luego
Ya la Biblia del Oso de 1569, pues es la más antigua en cuanto a traducción al español, pero luego Casiodoro de Reina junto a Cipriano de Valera, pues crean lo que nosotros conocemos como la Reina Valera, que tiene varias ediciones. En el caso mío personal, yo utilizo la Reina Valera de 1960. La Reina Valera tiene muchos errores que viene arrastrando de las copias antiguas que tenían errores también, pero la Reina Valera es una Biblia que es muy confiable en el sentido de que se apega bastante en cuanto al contenido y su concordancia con los textos más antiguos. O sea, lo que hace una buena Biblia, la Reina Valera, es que se apega mucho a los textos más antiguos. Y aquí vale hacer una aclaración cuando hablo de los textos más antiguos. ¿Por qué razón? Porque la gente habla del original y usted escucha a algunos ministros o algunas personas a veces disertando la palabra y dicen, en el original dice, no existe texto original. Lo que existen son copias de los originales, copias de los originales. Entonces las copias y los copistas a veces puede haber error en ellas. Los copistas a veces queriendo o sin querer, cometen errores. Y de ahí que se dice que algunas Biblias pues tienen ciertos errores, no porque la escritura, y esto no quiero que malinterpreten y que lo escuchen bien las personas, para que después no se creen un pensamiento diferente a lo que quiero decir. No es que la escritura, la escritura inspirada que Dios revela, tiene errores, sino que el hombre copiando las escrituras cometió algunos errores y esos errores están ahí en muchas traducciones. Entonces, yo estoy haciendo un recuento porque al final le voy a decir qué yo considero de que usted debe leer como Biblia o cómo debe de estudiarla y eso yo sé que será de bendición para ustedes, así que no se desespere con esa parte. Ahora, es bueno entender esto para entender algunas cosas que muchas veces no entendemos. A la gente a veces no le gusta estudiar, pero el conocimiento es bueno. Por ahí hay mucha gente hablando en contra de las escrituras, porque, por ejemplo, se han encontrado algunos escritos muy antiguos, mucho más antiguos que los textos de la Biblia, que hablan de diluvios que existieron en otras culturas. Entonces muchos dicen que el diluvio de la Biblia es una copia de historias o mitos que sucedieron en otros lugares. Y por eso es que hay que conocer la palabra. Hay mucha gente cuestionando la figura de Moisés, porque no se encuentran en los descubrimientos arqueológicos ninguna referencia a Moisés. Sin embargo, sí se han encontrado referencias a los faraones como Ramsés y otros que existieron en el tiempo en el cual está señalado que el pueblo de Dios estuvo cautivo en Egipto o esclavizado. Entonces, tenemos que entender las cosas para poder tener una defensa de nuestra fe y un conocimiento también que nos ayuda a crecer a nosotros y afianzarnos en entender que estamos en el camino correcto y que la palabra pues es verdadera porque es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, tenemos una vida cristiana con mucha más formación, pero también con mucha más capacidad en el caso de los maestros o ministros para enseñar o divulgar o de alguna manera exhortar la palabra de una manera hermenéutica, o sea, bien interpretada, correctamente interpretada. Entonces, cuando hablamos de todo esto, vemos la importancia de las escrituras, pero también las dificultades que ha habido para que las escrituras pues las tengamos. Mucha gente a veces le atribuye algunos errores de la Reina Valera porque había mucha persecución en el tiempo en el cual se escribió y estos hombres que desafiaron quizás la autoridad de aquel tiempo de la iglesia autoritaria y papal para traducir la Biblia, que tampoco se quería que se tradujese, porque aquellos sacerdotes y líderes, obispos de aquel tiempo entendían que las escrituras solamente las podían interpretar ellos y la autoridad de la iglesia o de los líderes estaba por encima de las escrituras y todavía hoy es así en el papado. Ellos entienden que el papa es una autoridad superior a las escrituras. En el caso de, pues, nosotros los cristianos entendemos que la palabra es la que nos dirige en nuestra regla de fe y de conducta. Y esa es la discusión, o sea, cuando se vive por la palabra no se vive bajo normas de hombre, bajo conceptos de hombre, sino bajo los mandamientos y los lineamientos que Dios establece. Y esa es la diferencia del cristianismo en gran parte, que aunque muchos se llamen cristianos dentro de diferentes denominaciones, la diferencia es la doctrina, si es sana o no es una sana doctrina. Una doctrina sana está pegada a la formación, a la enseñanza, al conocimiento, a la sabiduría y sobre todo a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que hace que las cosas sean total y completamente diferentes. Entonces, hablando de la Biblia y de las traducciones, tenemos que acordarnos que el apóstol Pablo dice que toda la escritura en Timoteo 3 es inspirada por Dios, útil
para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, nosotros tenemos las escrituras y el apóstol Juan dice que lo que está escrito es lo necesario para nuestra salvación. A veces queremos indagar más allá de lo que está escrito y quizás la revelación de Dios a través del Espíritu nos dé un conocimiento mucho más amplio de algunas cosas. Pero al final lo que necesitamos para nuestra salvación, que es lo más importante, está escrito en la Biblia. Por lo tanto, tenemos la seguridad de que nuestra vida está guardada y que nosotros podemos vivir conforme a la palabra, conociendo las escrituras. Entonces, cuando nosotros vamos a las traducciones, y yo siempre hablo de esto, la gente habla mucho de las traducciones, entendiendo que el griego o el arameo o el hebreo le da una autoridad en su enseñanza y dice, no, porque en el griego esto significa esta palabra tal o cual cosa. Sin embargo, lo que yo sí entiendo es que la Biblia hay que leerla más allá de las letras, no importando cuál sea, pues, la edición o la traducción que usted use. Por ejemplo, en el catolicismo y en Latinoamérica, fuera del cristianismo, se utiliza mucho la Biblia americana o latinoamericana. También se utiliza la Biblia de Jerusalén, también está la Biblia La Pechita, pero también en el pueblo evangélico se utiliza el Diario Vivir, la Biblia Thompson, hay una Biblia de estudio, la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy. Y son traducciones muy buenas porque se apegan más a nuestro castellano y a nuestro dialecto, a nuestro lenguaje. Sin embargo, a pesar de todo eso, la que más se utiliza en el pueblo evangélico es la Reina Valera de 1960 principalmente. Aquí en República Dominicana creo que es la más usada en el pueblo cristiano evangélico y en el pueblo católico romano, pues la latinoamericana, yo tengo una latinoamericana. Esa fue la primera Biblia que yo, no que compré, sí que compré. Yo gané un concurso de pintura, yo era católico en ese tiempo, era muy creyente, muy participante, activo, y participé en un concurso de arte de pintura en mi comunidad, en la iglesia San Juan Bautista de La Sursa, República Dominicana, y gané el primer lugar. Y con el dinero que me dieron, que era un premio de unos 1,000 pesos dominicanos, compré mi primera Biblia, la Biblia latinoamericana. Una Biblia muy buena, a pesar de que tiene los libros apócrifos, que es lo que es la diferencia de la Reina Valera. Tiene el libro de sabiduría, el libro de los Macabeos, primera y segunda, y así. Tiene varios libros que nosotros no los tenemos. Entonces, por eso la diferencia. Esos son libros apócrifos porque no son inspirados, eso es lo que significa apócrifo, y no fueron considerados en el canon bíblico. Lo que fueron considerados en el canon bíblico son los que tenemos nosotros. Entonces, el canon es lo que dicta cuáles son los libros inspirados. Son libros históricos, libros que dan sabiduría, pero al final de cuentas, son libros que a veces contradicen el contenido espiritual y ahí es que está la diferencia. Entonces, la Biblia ha sido muy perseguida durante mucho tiempo. Como les decía, no quería que se tradujesen. Y gracias a Dios que en el siglo XV ya pues teníamos la imprenta inventada por Gutenberg y que de ahí en adelante pues se pudo propagar y se traficaba la Biblia en ese tiempo y la Biblia era muy costosa, era muy difícil antes de la traducción la gente poder comprar una Biblia porque costaba prácticamente el precio de lo que ganaba un jornalero durante todo un año. Eso era mucho dinero porque era difícil el traducirla porque era totalmente manual. Sin embargo, ya con la imprenta pues se aceleró el proceso del despertar de que la gente pudiera tener las escrituras. Por eso es que luego del siglo XV el mundo cambia. Se termina ahí la Edad Media, la Edad Oscura, empieza el Renacentismo, empieza entonces el mundo a entrar en un despertar y empieza entonces a surgir ya en el siglo XVI, siglo XVII, una filosofía más moderna, Descartes y otros, y entra la ciencia también, un avance grandísimo de la ciencia a partir del siglo XVII, del siglo XIX, siglo XX. En esos 300 años, pues la ciencia aumentó de una manera increíble, abismal, y eso es una profecía bíblica. Daniel dice que la ciencia se aumentaría, y todo eso pasa con las misiones también, la gente corriendo de aquí para allá, y también ahora los migrantes. Pero realmente en ese siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, empezaron las misiones, empezó a dividir la iglesia, empezó a surgir el protestantismo, y a partir del protestantismo surge el liberalismo teológico, empiezan las nuevas denominaciones, de ahí que vemos los bautistas, los menonitas, luego ya en el siglo XIX los evangélicos pentecostales, ya en el siglo XX pues la iglesia de la nueva era, la iglesia moderna, y todo lo que nosotros conocemos de este transcurrir de la iglesia en su historia. Entonces, pero fue un impulso por las escrituras
que ha llegado a Latinoamérica, que ha llegado a África y a todas partes del mundo después de este proceso, de este movimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto, estamos hablando de que hubo un proceso bien doloroso para nosotros poder tener las escrituras, pero hoy en día yo no recomiendo a usted una Biblia en específico. Hay Biblias textuales que traducen del griego al español y te dan algunos contenidos. Es muy bueno tener una Biblia textual, es muy bueno tener un diccionario bíblico para estudiar las escrituras. En el caso mío, desde que estoy sirviéndole al Señor hace unos 15 años, pues uso la Reina Valera de 1960. Tengo otra Biblia de consulta, como Dios habla hoy, la latinoamericana también la tengo, tengo la Biblia textual, pero nunca he comprado Biblia de estudio. Parece raro, pero la Biblia de estudios también son muy buenas. Ah, bueno, tengo una nueva versión internacional porque tengo una Biblia paralela que tiene la Reina Valera en un mismo libro y también la nueva versión internacional, que también es una traducción clara, aunque también hay cosas que difieren de la Reina Valera tradicional de 1960. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos da la sabiduría y el entendimiento de la palabra? Es nuestra consagración espiritual. Porque la Biblia no es letra simplemente, la Biblia es espíritu. Jesús hablando decía, la palabra que yo le he hablado es espíritu y es verdad. Entonces, como es espíritu y es verdad, yo tengo que leerla con ese mismo entendimiento de que me va a guiar por el camino correcto, pero también que va a penetrar. Por eso es que la Escritura dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el pensamiento, diciendo los pensamientos y entra hasta los tuétanos de los huesos. O sea, la palabra penetra en todas las dimensiones del ser, es multidimensional en su alcance, por lo tanto no es solamente letra. Y de ahí que algunos digan que la letra mata y el espíritu vivifica, porque Pablo hablaba de esto, pero la gente no lo entiende. No está hablando de que leer mata o estudiar, está hablando de que la letra sin el contenido, sin la interpretación correcta, sin esa parte espiritual, la gente no le va a servir de nada. Hay personas que leen la Biblia y no la entienden. Hay personas que no saben leer y tienen revelación espiritual del conocimiento bíblico. Yo conozco personas que Dios les revela conocimiento sin saber leer. Entonces, es porque es un contenido espiritual. Por eso es que yo digo que el original de la Biblia es Jesús, que es el verbo, es la palabra. Y como Él es el verbo, es la palabra, es el original de las Sagradas Escrituras. No es el griego, no es el arameo, no es el hebreo, sino Jesús. Porque la palabra son espíritu y se transfieren a nosotros espiritualmente. Y el conocimiento es revelado desde el poder del Espíritu Santo, que Él es maestro de nuestro pensamiento. Entonces, para yo conocer la palabra, para yo entenderla, necesito vivir una vida espiritual. Eso me va a dar la revelación y la sabiduría. Como le decía, hay gente que lee la Biblia solamente para tener sabiduría y lee el libro de Proverbios y se hace sabio. Hay gente que lee la Biblia porque le gustan las historias bíblicas. Incluso se hacen novelas y se transmiten a nivel del cine sobre muchos pasajes de historias bíblicas. Pero al final de cuentas, aunque la Biblia es un libro que tiene historia, poemas, canciones, profecías, biografía, o sea, es un compendio de cosas, porque es una biblioteca. Entonces, cuando hablamos de todo ese compendio de libros, hay mucho que recibir. Hay libros que son para enseñanza y otros que son para la práctica en la Biblia. Las cartas del apóstol Pablo a la iglesia son cartas que confrontan la iglesia en el día de hoy, aunque fueron para lugares y ocasiones diferentes. Y de ahí la discusión en las interpretaciones de algunas cosas que Pablo dice, porque la gente no entiende que Pablo le escribió a iglesias que había en ese tiempo, aunque nosotros recibimos el conocimiento como una forma de revelación, porque el apóstol Pablo era un hombre de mucho misterio, de mucha revelación y de sabiduría revelada en misterios. Entonces hay que entender las cosas en su justa dimensión. Las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento bajo el antiguo pacto no son las mismas que suceden en el Nuevo y por lo tanto no podemos buscar las cosas iguales. Hay gente cuestionando cosas que Dios hacía, pero no entienden en qué contexto se dio eso ni cuál era el propósito de enseñanza. Entonces, entender esas cosas es más profundo porque necesita una conexión espiritual. Entonces, el que vive buscando el griego, el arameo o el hebreo, simplemente se queda en lo literal, en la etimología, en el significado conceptual o filosófico. Pero el que entra en el conocimiento espiritual extrae la sustancia. Cuando extrae la sustancia, da revelación y misterios. Entonces ahí viene que se puede enseñar con ciencia y con sabiduría. Eso es un don. Entonces, la palabra se enseña de diferentes formas, pero también se aprende con un carácter diferente, porque hay personas que no son humildes para aprender, personas que creen que se lo saben todo, personas que son orgullosos, personas que son soberbios, personas porque han hecho un curso o han ido a un seminario o a una universidad, piensan que alguien que no haya ido a esos lugares o no tenga un título no lo puede enseñar. Y hay muchas cosas. Ahora, para aprender la Biblia hay que tener un espíritu dispuesto y un corazón abierto a recibir la verdad y a renunciar a la mentira. Porque la verdad es lo que despeja todo. Y es lo que mucha gente de manera filosófica
ha creado una discusión durante mucho tiempo queriendo decir que no existe verdad absoluta o que la verdad es relativa. Sin embargo, Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces la verdad no es relativa, la verdad es absoluta, se llama Jesús y es revelada a nosotros a través de la palabra. Y esa verdad absoluta se manifiesta en el poder de Dios que hizo todas las cosas. Entonces, de parte de Dios viene esa información cósmica a través de la palabra que nos revela a nosotros un conocimiento profundo de cosas que se pueden ver muy sencillas en la literatura. Pero la palabra es pensada, es hablada y es escrita. Nosotros la hemos recibido de las tres formas, a través de Dios, de nuestro Señor. Podemos hablarla, podemos escribirla, pero también podemos pensarla. Y eso es un poder espiritual dado por Dios. Así que si usted tiene una Biblia Reina Valera, estúdiela orándole a Dios. Si tiene la nueva versión internacional, orándole a Dios. Si tiene la Biblia de Jerusalén, la Diario Vivir, la Biblia Thompson, cualquier traducción que usted tenga, la latinoamericana, no importa. Pero si usted tiene el don del Espíritu Santo, Dios le va a llenar en su don con el conocimiento y la sabiduría necesaria para vivir una vida conforme a su palabra y a su voluntad. Hay métodos para tener un estudio efectivo, conociendo, por ejemplo, el caso de la ciencia de la hermenéutica, que es la correcta interpretación de los textos bíblicos. Eso será un tema más adelante que vamos a tratar, donde entonces podemos nosotros interpretar correctamente los textos con diferentes reglas que muestra esta ciencia para la correcta interpretación. La Biblia no se interpreta a la ligera. Entonces, ¿cuál es la mejor versión? Bueno, la original, la palabra de Dios, que es Jesucristo. ¿Cuál es la mejor traducción? La que usted entienda en su idioma, en su dialecto. Y cómo usted puede ayudarse para no cometer errores en la predicación y la enseñanza, buscando otros libros como un diccionario bíblico o otras traducciones y ponerla en comparación, en paralelo, para entonces usted sacar una conclusión ya con un contexto y una conceptualización más acabada. Hay que estudiar. Si usted es maestro, tiene que prepararse en el conocimiento para que pueda dar una gran bendición a aquellos que están estudiando con usted. Así que yo voy a dejar el tema aquí en el día de hoy de lo que es la Biblia. ¿Cuál es la Biblia que debo de estudiar? ¿Cuál es la Biblia más recomendable para el cristiano? Ya luego vamos a hablar de cómo estudiar la Biblia a más profundidad para que podamos entender. Es un tema muy interesante. Yo sé que será de mucha bendición para mucha gente. Así que usted puede escribirme en los comentarios de qué quiere que hablemos, qué punto quiere que le aclare y quizás podamos interactuar sobre eso a través del interactivo los lunes o quizás a través de otro video. Para mí es un placer compartir con ustedes, su hermano Pastor Víctor Almanza. Quiero invitarle a que participe de nuestro próximo seminario, 13 de abril de este año 2024, que va en curso. Sábado 13 de abril vamos a abrir un nuevo cupo porque mucha gente se quedó fuera y quería participar en el seminario Conociendo la Mente de Dios. Seminario donde vamos a masificar el conocimiento, ampliarnos de manera más holística en la sabiduría y la revelación de las Escrituras, conociendo la voluntad y el propósito de Dios, y conociéndonos también a nosotros mismos y la función del cerebro o del espíritu de la mente en el sentido de lo que tiene que ver con la potencialización del alma. Vamos a hablar de datos de ciencia, pero también de revelación espiritual con un conocimiento más profundo y más amplio. Conociendo la mente de Dios. Son 4 clases, 4 sábados de 2 horas durante todo un mes. Vamos a aprender un poquito más de las Sagradas Escrituras con la ayuda del Espíritu de Dios. Así que usted puede comunicarse con nosotros en WhatsApp al 809-614-9482, que es el WhatsApp de nuestro ministerio. Y a través de ese medio pues, puede tener todas las demás informaciones. Un placer para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar. Hasta una próxima entrega. Bendiciones para usted, para su familia y para su vida. Nos reencontraremos nuevamente. Hasta la próxima.